Buenas noches. Hoy en Punto de Encuentro analizaremos las acciones del Instituto Estatal Electoral para combatir y atender la violencia política contra la mujer en razón de género, pero también cómo van las candidaturas independientes en Sonora. Y es con este tema con el que iniciamos y saludo con gusto al consejero Francisco Arturo Quitazagua Tostado, presidente de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Consejero, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, Marcos. La verdad es que muy agradecido con abrir estos espacios porque es una figura que ha tenido sus complicaciones jurídicas y políticas, claro. Y ahora no deja de ser una figura novedosa. Es que es una opción que te da la ley, que te da la ley electoral, que te da la Constitución para aquellos que tienen intenciones de ocupar un cargo público sin tener un partido político lo hagan. Y bueno, estamos muy a tiempo, porque todavía falta para arrancar las campañas, son el 20 de abril en el caso de las locales, y eso es muy positivo. Vamos con lo básico. ¿Cómo se define, según el derecho electoral, la figura de candidatura independiente? Está incorporado en realidad como la postulación para aspirar a algún cargo, pero sin necesidad de estar con un partido político. Es decir, el derecho electoral tal como lo conocíamos, pues para poder llegar a una postulación era exclusivamente de los partidos políticos, y hoy por hoy pues sería una postulación ciudadana. En realidad yo creo que podríamos entenderla como una candidatura no dependiente de partidos políticos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Desde cuándo en Sonora se cuenta con esta figura de candidato ciudadano? Pues mira, o independiente. En realidad esto se remonta. En Sonora sí hemos estado haciendo algunos intentos ya, incluso hemos sido pioneros ahí desde en el 2004, 2005, por ahí se trató de introducir, pero en realidad había un choque con la Constitución Nacional, que es la que establecía este esquema de partidos políticos, y esto obedecía a una lógica pues de la posibilidad del derecho de asociación. Nos empezamos a asociar con alguna ideología en particular, claro, algún partido político, y es así como se llega a estas postulaciones. Sin embargo, fue en el 2006 cuando Jorge Castañeda, no sé si recordarás, solicitó registrarse sin un partido político para contender a la presidencia de la República en 2006. Siente un precedente ahí a nivel nacional. Así es, y es el famoso caso Castañeda contra el Estado mexicano. En ese momento el entonces Instituto Federal Electoral le niega la posibilidad de ser registrado como candidato. Y la vía que él toma es irse a un amparo y decirle, pues yo tengo el derecho de ser candidato. En el amparo pues se lo niegan también, incluso se va hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte pues también le dice que no tiene esa posibilidad. Él lo que hace es irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí es en donde plantea su caso. En esos años. La Corte Interamericana lo valora a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde pues es un derecho humano tanto el votar como el ser votado, y poder participar en los asuntos públicos del país y del Estado. Entonces, allá por el 2008 es cuando ya se genera la sentencia. Y la Corte Interamericana lo que le dice al Estado mexicano es que debería de abrirse esa posibilidad para poder ejercitar bien ese derecho humano. Entonces, lo que sucede en ese tiempo es que se empiezan a abrir los debates porque nos cambiaron todo el esquema como lo teníamos más o menos preconcebido. Una sentencia de la Corte Interamericana tiene un peso jurídico. Y tiene que ser tomada en cuenta por las leyes mexicanas, en este caso primero los legisladores, para transformar o adecuar las leyes federales o locales, ¿no? En base a esa decisión jurídica internacional. Así es, porque nos adherimos a esa carta y nos adherimos como Estado mexicano a respetar esos derechos humanos, y pues claro, no tiene un efecto restitutorio, pero sí dice, oye, para que puedas cumplir con esta convención, que es el famoso Pacto de San José, nos dice, necesitas reformar tu sistema electoral. Entonces, en base a eso comienza a reformarse las leyes correspondientes y se crea la figura. ¿Cómo se ha ido en Sonora con las candidaturas independientes? Mira, precisamente cuando se da eso en el 2012 es cuando se empieza a introducir la figura, pero no es hasta la reforma del 2014. Te recordarás esta reforma que cambia todo el sistema. Ya no está el Instituto Federal Electoral, ahora está el Instituto Nacional Electoral y un sistema nacional de elecciones, y ahí es en donde nosotros también ya abrogamos el código electoral que teníamos. Se crea uno nuevo. Se creó uno nuevo, que es la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Desaparecer. Así es. Porque en algún momento sí se estableció la figura, pero no había requisitos, entonces no se podía aplicar, ¿no? Entonces ahí ya se regula todo el procedimiento.
se introdujo y luego empezó a tener vigencia y a ser funcional. Sin embargo, pues no deja de haber muchas voces en donde dicen pues que es muy difícil llegar a acceder a este tipo de... Bueno, todo es perfectible y la ley puede irse modificando, pero bueno, ha habido ya candidatos independientes que se convierten en funcionarios públicos. Así es. Eso es importante, si hay precedentes. Sí hay precedentes. Aquí, por ejemplo, en Sonora tenemos el caso, por ejemplo, de Cananea. Correcto. En Cananea ya desde hace 2 procesos se lanzó un candidato independiente, ganó, incluso se volvió a postular en el proceso pasado, volvió a ganar ya en una reelección. Ahorita tenemos en Magdalena y en Nacosari candidatos independientes también ya en funciones y que incluso están buscando la reelección, están buscando esta aspiración. En el caso de este proceso, ¿cuándo inició y en qué consistió el registro de candidaturas independientes en Sonora? Este proceso, el instituto lanza la convocatoria desde octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado se establecen ciertas reglas por el Instituto Electoral, en donde hacemos un llamado y mucha difusión para decir cualquiera que tenga interés, pues estos son los requisitos a cumplir. Y empezamos a hacer esta difusión y empezamos a recibir esas solicitudes para aspirar a la candidatura. A la candidatura independiente. Es decir, no son candidatos, son personas que quieren aspirar incluso a estatus de aspirante. Así es. Y así empieza el proceso. ¿Cuántos aspirantes se registraron? Se registraron 10, digamos, ya de manera formal, que nos presentaron su solicitud, a pesar de que hubo muchos más interesados. Tuvimos acercamientos, estuvimos dando algunas asesorías ahí por parte del instituto, pero digamos que 10 son los que llegaron a presentar ya su solicitud con sus requisitos adjuntos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los requisitos que mencionaba la convocatoria? Los requisitos, cuando se trata de una candidatura independiente, hay un esquema que se tiene que seguir distinto al de partidos políticos, y es por una cuestión especialmente de fiscalización de recursos. Correcto. Es decir, como la Constitución es garante de que no vayan a entrar recursos, por ejemplo, de procedencia ilícita o algunos entes prohibidos como empresas, como personas extranjeras, etcétera. Entonces se tiene que crear una asociación civil. Eso exige la ley. El primer requisito, tienes que crear una asociación civil, una cuenta bancaria específica para el manejo de recursos. Así es, y pues estar dado de alta en Hacienda. Entonces, una vez que llegan con eso, claro, con sus detalles que debe llevar cada una de estas cuestiones, ya nosotros estamos en posibilidad de otorgarles la calidad de aspirantes, ¿no? Es decir, una persona que ya le damos la oportunidad, se genera el derecho para ir a buscar el apoyo de la ciudadanía. Correcto. Entonces, los que lograron eso fueron 10 nomás en todo el proceso. 10 solicitaron y de esos 10, esos son los 10 que se fueron a buscar la aspiración, ¿no? Y los que están para poder resolver si alcanzaron o no alcanzaron el umbral del 3%. Correcto. Muy bien. ¿Para qué puestos quieren ser candidatos? Es que esta vez tuvimos únicamente para alcaldías. ¿No? Para si bien tuvimos muchas solicitudes de información y acercamientos para diputaciones, esta vez tuvimos ya solicitudes de registro solamente para alcaldías. Ajá. Diputaciones no hubo locales. Diputaciones no hubo locales. Así es. Entonces son para alcaldías. ¿Se puede saber cuáles mencionaron? Sí. Traemos aspirantes en Hermosillo, en Cajeme, en Echojoa. Traemos en Nogales, traemos en Santana, traemos 2 en Santana, traemos en Magdalena. Déjame ver si no se me escapa alguno otro por ahí. En el caso de Hermosillo y Cajeme, obviamente se complica, ¿no? El 3%. Habrá municipios que no tienen que no están nutrido el padrón electoral o la lista nominal y será menos complicado el lograr esa parte, que es para donde voy precisamente la etapa de firmas, que es donde están. Ahorita, ¿dónde se encuentra la etapa de candidatos independientes? Ahorita ya pasó la etapa para recabar las firmas, ¿no? Los apoyos que les llamamos. Eso fue junto con las precampañas. Ahorita estamos en el análisis de esas firmas. Ya recibimos todos los apoyos. Ya tuvimos 6 casos, por ejemplo, en donde recibimos un umbral mayor al del 3%. Pero pues obviamente eso está todavía sujeto a revisión y es hasta el que el Consejo General determine que se puede saber. El proceso de recaudar escorpió. ¿Hasta cuándo tiene el Instituto Electoral para dar a conocer quiénes lograron todos los registros y ya pueden ser candidatos independientes? Mira, el registro empieza el 31 de marzo, pero nosotros ya estamos listos, ya estamos muy próximos en estos días a aprobar en aquellos casos en que se hayan cumplido y no aprobar aquellos que no. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, si le parece, consejero, y vamos a regresar. Pues, ¿en qué consistió? Vamos a profundizar en qué consistió esta etapa de recabar firmas, cuántos aspirantes a candidaturas independientes cumplieron con los requisitos,
candidatos, cómo se ha desarrollado el proceso, en fin, los topes, ¿no? Los topes de apoyo ciudadano a los candidatos independientes, quién los fiscaliza, toda esa parte para que el ciudadano esté enterado. Pausa y volvemos. Bueno, continuamos con el consejero Francisco Arturo Quitazagua. Estamos hablando de las candidaturas independientes. Y bueno, ¿en qué consistió la etapa de recabar firmas? O mejor dicho, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué nos puede platicar de este punto que era fundamental, ¿no? Sí. para lograr precisamente esa meta de los aspirantes, que es el candidato independiente, ¿no? Así es. Mira, se desarrolló sin mucho problema. Realmente hemos aprendido mucho de estos últimos 3 procesos, en donde para ir a recabar firmas se requería una cédula física, sacarle copia a la credencial para votar, y luego si estaba alguien en Cananea, por ejemplo, pues tenía que venir al instituto y traernos todo eso. Tenía que ser firma autógrafa, de puño, sí. Autógrafa, nada digital. Así es. Hubo un momento en que fue así, después fue híbrido, pero también fue una parte difícil de adaptarse, digamos, ¿no? Por parte de la misma ciudadanía. Hoy por hoy fue un proceso en donde únicamente se permitió y se facilitó, en realidad sí, el uso de dispositivos electrónicos. Claro. Es decir, con un celular, si yo quería darle el apoyo a alguien, a un aspirante, yo podía descargar la aplicación, se llama Apoyo Ciudadano, la desarrolla el INE con los niveles de seguridad que conocemos todos que tiene el INE con sus bases de datos. Yo podía ahí darle mi apoyo a alguien, le tomaba foto. Es una app que se baja directo del INE. Así se baja directo de las tiendas de aplicaciones, tanto de Android como de iPhone. Pero está avalada y creada por el INE. Así es, está desarrollada por el INE. Esa es la que se utiliza aquí a nivel estatal. Esa es la que utilizamos. Independientes. Así es. ¿Ese qué consiste? ¿Es una firma con una pluma o es una pluma digital? O ¿cómo es? Sí, normalmente, lo que sucede normalmente, a pesar de que yo podría dar el apoyo desde mi propio celular, también el propio candidato, el propio aspirante podía llegar y solicitar el apoyo y decirle desde su celular, tomar los datos, tomarle una foto a la credencial, y ahí mismo se firma, se toma una fotografía en vivo que le llamamos, y ahí mismo se firma de manera digital, ¿no? Perfecto. Eso se sube a los servidores del INE y nosotros podemos estarlos monitoreando casi en tiempo real. ¿Las autógrafas se llevan directamente a las oficinas del Instituto Electoral o a los consejos municipales? Se llevaban, hoy por hoy ya no se llevan, ¿no? Ahora solamente es a través de medios digitales. Muy bien. ¿Cómo andamos los porcentajes? Por ejemplo, el aspirante Hermosillo, ¿cuántas firmas tiene que recaudar o tuvo que recaudar? Por un ejemplo, municipio más grande, poblacionalmente hablando, que hay en el estado. Mira, en realidad los casos que tenemos en donde más o menos sí recibimos mayor número del 3%, estamos hablando solamente de los municipios de Nogales, Echojoa, Magdalena, Nacozari y los 2 de Santana, ¿no? Eso es en cuanto a firmas que recibimos. Esto sí lograron superar el 3%. Así es, de las que recibimos, ¿no? Aun cuando todavía está en revisión. Sí, claro. No, son números preliminares que no podríamos decir si ya se tienen. Es un número preliminar, o sea, el número se logró, pero se pueden anular algunas firmas por distintos detalles. Así es, ¿qué es lo que se revisa en esta parte? Pues se revisa que sí se encuentren en la lista nominal, se revisa que sí sean del mismo municipio, etcétera, ¿no? Entonces ahí podría haber algunos cambios, pero digamos que en números preliminares eso es lo que Los números preliminares lo lograron, en preliminares lo logró. Nogales, Echojoa, Magdalena, Nacozari y 2 en Santana. Y 2 en Santana, candidatos independientes para aspirar a candidaturas para alcaldías. Así es. Es la preliminar. Todavía no hay una decisión todavía no final. Podemos hablar de que son 6. El filtro. Así es. Por los criterios que ya comentaba, ¿no? Así es. Perfecto. Adelante. Entonces, aquí en Hermosillo no se logró, entonces. Sí, no tengo exactamente el porcentaje, pero digamos que no había llegado al 3%. También no dejan de ser también una información preliminar. Sí, claro. Porque puede haber muchísimas variables, a lo mejor alguna impugnación, cualquier situación, por lo que no podríamos hablar ahorita de cosas ya finalizadas, ¿no? Perfecto. ¿Para cuándo se da a conocer ya de manera oficial quiénes lograron? Pues mira, ahorita sí, estamos preparando la convocatoria ya para que la Comisión de Candidaturas Independientes primero hace una aprobación preliminar, es una dictaminación la que se hace, y una vez que se realice eso, estamos a escasos ya cuestión de días, y una vez que se hace, se sube a Consejo General. Si bien podríamos hacerlo hasta antes del registro, pues la idea es hacerlo de manera inmediata, pues no, porque estamos esperando una información del Instituto Nacional Electoral que tiene que ver con cuestiones registrales, también para verificar eso, y ya estamos así en la etapa ya final para subirlo. Es cuestión de días para saberlo. ¿En qué consisten los topes de gasto de apoyo de la ciudadanía para aspirantes a candidaturas independientes? Y bueno, ¿cómo será también el proceso de fiscalizarlo en su momento, ¿no? Sí, aquí estamos hablando de 2 situaciones. Hay topes para
cuánto podemos gastar para recabar el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Que ese es uno, que hay una fórmula que corresponde al 10% ahí de otros números que se sacan, que tiene que ver con la lista nominal, depende del tamaño del municipio, y es el mismo porcentaje, digamos, para todos, dependiendo del municipio. Pero después viene el tope de gastos de campaña que pueden utilizar los candidatos independientes. Ese tope de gastos de campaña sí es igual que el que pueden utilizar el resto de los candidatos emanados de partidos políticos, ¿no? Es decir, una vez que obtienen la calidad de candidatos, ya entran en un juego pues igual, digamos, que con reglas iguales que los demás. Para ser específicos, ¿de dónde pueden obtener los recursos, los dineros, los candidatos independientes? En el caso de cuando el gasto que se utiliza para recabar apoyo de la ciudadanía, es decir, pues mueves a personas que te están apoyando para recabarlo, pues te transportas, etcétera. Eso es que es porque puede ser, por ejemplo, puede ser utilizado para transporte de personas. Sí, para pagarle comidas, por ejemplo, a los auxiliares que están ayudando a recabar firmas, etcétera, ¿no? Sí, pues hay una serie de gastos el salir a recabar. Como el gasto fijo, ¿no? Del movimiento que va a tener la campaña. Así es. Entonces, esa parte sí es con recursos propios, no hay recursos públicos para ello. Pero ahí sí amigos particulares pueden apoyar. Sí, ahí se puede aportar. Ajá, ahí se puede aportar. ¿Hay un tope de esa aportación? Así es, sí, tenemos topes que equivale a ese 10% del gasto de campaña, ¿no? Dependiendo de cada municipio. ¿Y cuál es el gasto de campaña? Mira, los topes precisamente para esta etapa de apoyo ciudadano, nomás por citarte algunos ejemplos. Claro. Por ejemplo, Cajeme, que es un municipio pues de los más grandes, digamos, tiene 1.203.976, y otros que estuvieron por ahí, que es Vacum, que es un municipio mucho más chiquito, pues tiene 82,000 pesos para gastos de campaña. Para gastos de campaña. De gastos de campaña. No, perdón, tope para para recabar el apoyo de la ciudadanía. Muy bien, muy bien. Y Cajeme tiene más de 1 millón para el apoyo de la ciudadanía. Así es. ¿Es correcto? ¿Hay algún recurso que venga de los órganos electorales para candidatos independientes? En esta etapa no, pero sí para candidatos independientes. Es decir, una vez que estas personas adquieran la calidad de candidatos, entonces ya hay financiamiento público, que no deja de ser un porcentaje más chico. La ley nos contempla que equivale como si fuera un partido político, es decir, el 2% se destina a una bolsa para candidaturas independientes, y una tercera parte tocaría para los que van al cargo de alcaldías, otra tercera parte, que es el 33.3%, que va para diputaciones, y otra en el caso de gobernatura, en caso de que hubiera, ¿no? Entonces, aquí, como se trata de puras alcaldías, estaríamos hablando de que esa tercera parte se repartiría entre en caso de que hubiera 6, pues que fueran esos 6, ¿no? Correcto. El recurso público también, o la cantidad del recurso público, tendrá que ver también con el tamaño de municipio o el número de ciudadanos que están en el padrón electoral. O sea, o es el mismo recurso que se entrega al candidato independiente. Estamos en una hipótesis de Cajeme al de Baco. Fíjate que en el caso de financiamiento público no está basado en listas nominales o tamaños, no, sí está basado, pues normalmente están los cálculos para partidos políticos que tienen mucho que ver con su fuerza electoral. En el caso aquí, pues se destina un porcentaje específico y se da en partes iguales, independientemente del tamaño del municipio, ¿no? A pesar de que los topes de gasto son mayores, se destinan en partes iguales el financiamiento público, ¿no? Perfecto, sí, el financiamiento público. ¿Quién va a fiscalizar? ¿Cómo se va a fiscalizar todo este recurso? Fíjate que precisamente la reforma que comentábamos del 2014, ya la fiscalización pasó a ser una atribución exclusiva del INE. Entonces, por eso todas las operaciones y el gasto pues tienen que estar facturados. Hay una serie de reglas ahí de fiscalización. Por eso que estén dados de alta en Hacienda, por eso que tengan una cuenta bancaria, todo eso, ¿no? Así es. Las sanciones las fija ¿qué ordenamiento jurídico para quien viole, para quien no cumpla con lo que es la transparencia del financiamiento, los topes, todo esto? Así es, sí, digo, y sucede, y el que sanciona finalmente es el Instituto Nacional Electoral. Perfecto. En la Comisión de Fiscalización. No que es el Instituto Estatal. No es el Instituto Estatal, a pesar de que a nosotros nos informa el INE, nos dice... Aunque sean candidaturas locales. Aunque sean candidaturas locales, así es, incluso partidos políticos y también candidatos locales, todo lo fiscaliza el Instituto Nacional Electoral. Claro. Consejero Francisco Arturo Quitazagua, ya vamos a la conclusión, falta un minuto, le agradezco. Ahorita vamos a avanzar con otro tema fundamental, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero, ¿qué es lo que debe de saber en un minuto
la ciudadanía, además de esta exposición bien desarrollada de candidaturas independientes? ¿Qué tiene que saber el ciudadano? Mira que nuestro sistema democrático se está abriendo a este tipo de candidaturas que tenemos que verlas ya como parte de la naturalidad. Lo vimos cuando están recabando el apoyo, ya no teníamos esa desconfianza cuando a alguien le pedían la credencial para recibir el apoyo. Antes había mucho desconocimiento, hoy por hoy ya se toma como un tema natural y que ya está entre nosotros y que seguramente serán formas de llegar a adquirir una candidatura por esta vía independiente. Consejero Francisco Arturo Quintana, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a hacer pausa y vamos a regresar con la consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. ¿Cuál es el tema? Bueno, ¿qué acciones está realizando el Instituto Estatal Electoral para combatir y atender la violencia política contra la mujer en razón de género? Quédese con nosotros, pausa y volvemos. Bueno, le damos la bienvenida a la consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Consejera, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Marco, por la invitación. Un saludo a la gente que nos ve y nos escucha. Claro, fundamental socializar las acciones, el combate y la atención a la violencia política contra la mujer en razón de género. Socializar los derechos también es fundamental. Consejera, en Sonora, ¿qué se considera violencia política contra las mujeres en razón de género? Digo, vamos con lo básico. Muy bien. Mira, Marco, pues no nada más en Sonora, porque sí, es un concepto nacional, federal, homologado en diferentes leyes, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Local, así como la Ley General en materia de delitos electorales. Correcto. Y se entiende por este fenómeno que es la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, perpetrada en el ámbito público o privado contra una o varias mujeres, el cual tiene por objeto o resultado el daño, el menoscabo de uno o varios derechos políticos y electorales, el acceso efectivo a un cargo público, el acceso a las prerrogativas. Las víctimas de la violencia política pueden ser mujeres que ocupan un cargo público, pueden ser mujeres precandidatas o aspirantes a candidatas independientes, pueden ser candidatas. Claro. No, es que esto en el ámbito público y privado. Sí, porque podría confundirse. Pues se da la violencia solamente al interior de un partido político o en un proceso electoral. Pero no, o sea, si se da los tipos, digamos, porque son delitos, en una empresa privada también se va a sancionar a un privado. ¿Sí? ¿Es correcto? Se puede sancionar también a la ciudadanía por violencia política contra las mujeres. Eso es muy importante. Así es. Eso es muy importante. ¿Cómo y en qué casos se sanciona la violencia política contra las mujeres en razón de género? A lo mejor dar algunos ejemplos para que el concepto jurídico se entienda más. ¿Cómo? Mira, Marco, este es un concepto que definitivamente hay que socializar primero. Es un fenómeno que se está dando a partir de que las mujeres estamos en la toma de decisiones. Correcto. Entonces es muy importante que la ciudadanía sepa, que los medios de comunicación sepan, que las universidades, que los partidos políticos y que la ciudadanía entiendan este fenómeno, porque está normalizado. Y mientras está normalizado, se sigue repitiendo. Si se sigue repitiendo, pues estamos en la... O no se denuncia, estamos en la impunidad. Así es. Mira, yo cuando damos estas pláticas, porque hemos ya capacitado a ayuntamientos, a partidos políticos, a universidades, medios de comunicación, etcétera, les comento que la violencia política es como esta mano. Todas las vías que existen, ¿dónde se puede cometer? Se puede cometer en la vía electoral, al interior de los partidos políticos. La violencia política puede ser un delito. La violencia política la pueden cometer servidores públicos y es falta administrativa grave. ¿Cuáles son los casos? ¿Cuáles son las conductas? Mira, aquí te voy a mostrar el protocolo. Adelante. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género en Sonora, edición 2023. ¿Lo podemos encontrar en el instituto? Así es. ¿En línea también? En el instituto y en línea. Eso es muy bueno, ¿eh? Y lo hemos pues ya socializado a los ayuntamientos, a partidos políticos, a diputadas, diputados. Aquí viene el ABC. Aquí viene el ABC, exactamente. Entonces, aprovechando aquí el protocolo, ¿cuáles son algunas conductas de violencia política que están claramente definidas en el protocolo? Y yo te voy a mencionar 2 o 3 casos para que la ciudadanía, pueda de alguna manera entender este concepto. Por ejemplo, ocultar información
u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades. Para las mujeres, obviamente, correcto, ¿no? Proporcionar a las mujeres que aspiran a un cargo popular, de elección popular, información falsa o incompleta. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, ya que lo ocupan, ¿no? Información falsa, incompleta, imprecisa, para impedir que haga el correcto ejercicio de sus para funciones. Partidos políticos y para los mismos órganos electorales, ¿no? Así es, así es. Que puede así ser, es. imagínate que le den mala información en los tiempos y plazos para reunir requisitos, por ejemplo. O que les oculten la convocatoria. Quien amenace también a una mujer y que esa amenaza produzca la renuncia a su candidatura. Eso también. A las mujeres que difamen, que calumnien, que las injurien, que las denigren, que las califiquen también en medios digitales. Sí, vaya desde redes sociales también. Están las redes sociales también. Así es. Televisión, radio, todo. Todos los medios digitales, a quien amenace o intimide a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir a su renuncia. Es decir, Marco, en este protocolo, en este instrumento que el Instituto ha coordinado ya en tres procesos, está el ABC de lo que son todas las denuncias, de las conductas. Todas las conductas, los tipos. ¿Ante qué instancias se denuncia la violencia política contra las mujeres en razón de género? Sí, como te decía, cuando establecía las diferentes vías por las que se da la violencia política, las instancias competentes para recibir una denuncia son, si es un delito, la Fiscalía General de Justicia del Estado. Existe también la Fiscalía especializada en delitos electorales, pero la Fiscalía en general puede recibir las denuncias por violencia política. Obviamente lesiones, ese es un delito. Así es. Obviamente amenazas es un delito. Feminicidio incluso. El feminicidio, agresiones, eso tiene que ser la Fiscalía. La Fiscalía. Porque es un delito, tiene que entrar un ministerio público. Sí. Ese es en la vía penal. En la vía electoral, las denuncias se reciben en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Rosales y Colosio. Por ejemplo, sería que les oculten información. Sí, ya en el ejercicio del cargo, que les oculten información, que no les, por ejemplo, una regidora, que no las convoquen a una sesión de cabildo. Que las obliguen a ya ha renunciar pasado. por una otra razón. Así es. Dependiendo, ¿no? Si es con amenazas, irían a la Fiscalía. Así es. Si es por otras razones, pues podrían ir al Instituto Estatal Electoral. Sí. Si la violencia se comete al interior de un partido político, el partido político debe tener una instancia ante la cual denunciar y el mismo partido político resuelve. Están obligados, así es. Un área donde atienda de manera interna la denuncia. Es correcto. Y luego canalizarla. Están obligados con base en los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política al interior del partido. ¿En esos momentos todos los partidos en Sonora lo tienen? En estos momentos lo deben de tener. Lo deben de tener. Y otra parte donde se puede denunciar cuando un servidor público comete violencia política contra las mujeres en razón de género ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado o ante los órganos internos de control de cada ayuntamiento, porque incluso es una falta clasificada como grave según la Ley Estatal de Responsabilidades de Sonora. ¿Quiénes pueden denunciar? ¿Nomás la víctima? ¿Se persigue de oficio cuando son delitos? ¿Cómo andamos con eso? Sí. ¿Quiénes denuncian? ¿Nomás la víctima o puede ser un tercero? Puede denunciar la víctima, puede denunciar un representante legal de la víctima. Si la autoridad, por ejemplo, en materia electoral, nosotros tenemos un reglamento para la sustanciación de los regímenes sancionadores en materia de violencia política, y ahí si nosotros iniciáramos de oficio una investigación, tenemos el deber de citar a la víctima para solicitarle su consentimiento. Correcto. Esto es con el ánimo de no revictimizarla. Es decir, es correcto. Ese señalamiento es fundamental. Así ¿Existen actualmente denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género? Sí se puede dar la información. La información obviamente cuantitativa. Cuantitativa. La violencia política en Sonora se armonizó obviamente con la legislación federal a partir de mayo de 2020. A partir de ahí el instituto ha recibido y sustanciado 30 procedimientos especiales sancionadores de violencia política, pero ahorita a la fecha en este proceso electoral tenemos vigentes 4 denuncias, es decir, 4 tenemos en trámite, ya las demás han sido resueltas por el Tribunal Estatal. Esas son cuantitativas. ¿Se puede mencionar por qué delitos o por qué
circunstancias y faltas. Ajá. Sí, han sido diversos, fíjate. Sí. Alguno de ellos ha sido precisamente las notas que han salido, por ejemplo, en Twitter, sí. Notas cargadas o plagadas de estereotipo de género, claro, en contra de mujeres que ya están en ejercicio del cargo o mujeres candidatas también. Sí, perdón. No, sí. Ahora, aquí el monitoreo toma más relevancia, ¿no? El monitoreo a medios. Es correcto. ¿Cómo andamos con el monitoreo en este aspecto? El monitoreo, fíjate, Marco, si hay violencia o no de género. El monitoreo es un medio también que nos puede a nosotros dar ahí, focalizar algún caso que tenga que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género, y el instituto pues tomaría cartas en el asunto. ¿En qué sentido? Si en el monitoreo encontramos, si hay un hallazgo de violencia política contra las mujeres en razón de género derivado de ese monitoreo, el instituto atiende a la víctima, se acerca, la orienta y en todo caso canaliza su atención. Actúa de manera automática. Sí. O sea, quienes están desarrollando el monitoreo, que quiénes son, sería una pregunta, están capacitados y tienen que reportar una serie de situaciones, de hallazgos, pero naturalmente cuando detectan violencia de género hay una canalización. Así es correcto. Ahorita el monitoreo con perspectiva de género a medios de comunicación, de manera concreta a radio y televisión, lo está llevando a cabo el Tecnológico de Monterrey. Muy bien. Y sí hay toda una capacitación ahí, hay toda una también todo un elemento humano, un recurso humano valioso que está trabajando ahorita este tema en precampañas y durante las campañas. Vamos a ir a pausa y seguimos con la consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Pausa y volvemos. Consejera, ¿quién lo creó y cuáles son los objetivos del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en Sonora? Platíquenos de este protocolo que hemos estado poco a poco. Aquí lo muestra la ciudadanía. Así es, que es un gran logro. Este protocolo es un instrumento que ha tenido el Instituto Estatal Electoral a partir del proceso electoral 2017-2018, es decir, ya llevamos 3 protocolos. Se han ido actualizando. El de 2017-2018 le daba el tratamiento a la violencia política porque todavía no había una reglamentación que tenemos a partir del 2020, se basaba nada más en todo el tratamiento que tiene que ver con tratados y convenios internacionales. El 2020-2021 se implementa el primer protocolo ya de atención a violencia política, ya con un marco normativo muy rico que tiene que ver con concepto, con procedimiento, con sanciones, con derechos de víctimas, etcétera. Y ahorita el 2023 pues lo acabamos de actualizar. De acuerdo. ¿Cuál es el objeto del protocolo? Definitivamente es estandarizar los procedimientos que tienen las autoridades que tienen injerencia en la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. El Instituto Estatal Electoral es quien ha coordinado este protocolo durante las 3 ediciones y participan en el protocolo todas las instancias que, como te decía, atienden a la violencia política. Fiscalía, CDH, partidos políticos no están en son las instituciones, CDH, Instituto Sonorense de las Mujeres, Fiscalía, el CEDIS, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, y acabamos nosotros en este 2023 de invitar también al Tribunal de Justicia Administrativa, porque es donde se resuelven las conductas, las faltas graves cometidas por servidores públicos que constituyen violencia política. Y por supuesto también invitamos a participar al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. ¿Por qué? Porque la competencia de la resolución de la violencia política cuando se trata de un delito le toca a los jueces orales en la vía penal. En la vía penal. Así es. Todas estas instancias han estado plenamente capacitadas, aplican el protocolo, tienen personal que lo conoce, áreas destinadas a ver y aplicar el protocolo. Es correcto. Sí, además con todas estas instancias y con los partidos políticos es que firmamos el Pacto Social por un proceso electoral libre de violencia. Es decir, en el marco del protocolo estamos haciendo acciones extras, además de la atención a la que sí estamos ya obligados, para prevenir, están más en la línea de la prevención de la violencia política. De acuerdo. Hablamos de actualizaciones. ¿Alguna que nos pueda mencionar de estas últimas actualizaciones que ha tenido el protocolo? De 2023, bueno, una fue incluir al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa. Correcto, por las faltas y por los procesos en juzgados penales. Es correcto. Otra fue
adicionar la normatividad que ha implementado el Instituto Nacional Electoral y que tiene que ver con esa violencia política, esa que se cocina de manera interna en los partidos políticos y que está contenida en los lineamientos para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia política, de donde emana el famoso 3 de 3 contra la violencia. Correcto. Eso fue lo que estuvimos añadiendo alguna jurisprudencia y criterios ya más recientes que se vienen emitiendo de parte de los tribunales de 2021 a 2023. Quisiera irme con las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas en el protocolo? ¿Qué derechos tienen? Medidas de protección y atención que les brinda a las víctimas el protocolo. Eso es muy importante. Es muy importante porque cuando las víctimas no se animan a denunciar, precisamente hay una ignorancia, hay un desconocimiento de, bueno, voy a denunciar, pero yo como víctima... Miedo por su familia y por su físico, por su salud, miedo a perder el trabajo. Son una serie de... Miedo al agresor. Miedo al agresor. Miedo a sentirse, pues... más inseguras denunciando, ¿no? Claro. Porque por lo general los agresores son personas que tienen poder, porque están en el ámbito político. ¿Quiénes son las víctimas? El protocolo establece 3 tipos de víctimas y que vienen desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las víctimas directas, las indirectas y las potenciales. Entre las víctimas directas encontramos obviamente aquella persona física que resiente directamente el daño o el menoscabo en su persona, en sus bienes, en su integridad, en su aspecto emocional, en su economía. Correcto. Esas son las víctimas directas. Las víctimas indirectas son aquellas personas como los familiares o las personas con las que trabaja la víctima. El equipo, por ejemplo, ¿no? El equipo, por ejemplo, el equipo de campaña de una candidata. Ellos pueden ser víctimas indirectas de violencia política. Y las víctimas potenciales son aquellas personas que por el hecho de estar cerca de la víctima pueden resentir ese daño y puede ser cualquier ciudadano, por ejemplo, en una campaña puede ser una víctima potencial, cualquier ciudadano que esté ahí cuando la víctima está siendo agredida y que potencialmente o digamos de manera colateral le llegue el daño. Así es. ¿Cómo se protege a la víctima? ¿Cómo se debe según el protocolo? Sí, es muy importante socializar esto, Marco, porque las medidas de protección, el Instituto Estatal Electoral, por ejemplo, a través de la Comisión de Denuncias, en cuanto a nosotros nos llega una denuncia, se hace un análisis de riesgo para determinar precisamente si existe un riesgo grave, inminente, que pueda estar afectando a la persona, a la víctima. Estas medidas de protección pueden ser desde no permitirle al agresor que se acerque a la víctima. Orden de restricción. Orden de restricción, no permitirle al agresor ya que tenga comunicación con ella. La protección policial. En casos, por ejemplo, de cuando se suban videos, imágenes que tienen que ver con contenido sexual sin el consentimiento de la víctima, pues el retiro, la eliminación o cancelación inmediata en medios digitales. Esas son las medidas de protección. Hay hay ahorita mujeres que estén siendo protegidas o se puede dar esa información, consejera, a nivel estatal, sin dar obviamente circunstancias ni nombres ni nada. Sí, sí tenemos. Sí hay gente que está protegida. Sí, hay gente que está protegida. Tenemos esa protección la hace el Instituto Estatal Electoral, el Ministerio Público y cuando se dicta una resolución ya en un procedimiento especial sancionador, el órgano jurisdiccional el que resuelve, quien ve el fondo del asunto, todavía ahí puede seguir emitiendo las medidas. Además de esta atención, que es la protección física, de la que estamos hablando ahorita en particular, ¿viene un apoyo psicológico, viene un apoyo, otro tipo de apoyo? Por supuesto, sí. De hecho, en los derechos de la víctima que me acabas de preguntar, está también el de recibir la asistencia que requiera. Dentro de la asistencia que requiera, por ejemplo, pongo, dentro de las autoridades que participan en el protocolo está el Instituto Sonorense de las Mujeres, está la Fiscalía General de Justicia, quien a través del Centro de las Mujeres, junto con el Instituto Sonorense de las Mujeres, brindan esa atención psicológica a las víctimas. ¿Quiénes pueden otorgar las órdenes o medidas de protección según el protocolo? Sí, puede ser las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Entre las autoridades administrativas está el Instituto Estatal Electoral, está el Ministerio Público y las jurisdiccionales el Tribunal Estatal Electoral. En materia federal, obviamente, los homólogos, que sería el INE, el Tribunal Federal el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y el Instituto, el
Perdón, la FGR. Perfecto. Hablemos ya por último, es que esto es un programa completo. Vamos a hacer una segunda parte, me comprometo. Muy bien. Hablaba usted del pacto social por un proceso electoral 2023-2024 libre de violencia política contra las mujeres. ¿Qué podemos destacar de este gran pacto? Mira, este pacto no quedó en una simple firma, Sí. en un acto protocolario como se había acostumbrado en otros procesos. Este pacto es un compromiso institucional y obviamente es un esfuerzo coordinado por el Instituto Estatal Electoral en el marco de la elaboración del protocolo. Es decir, en el instituto estamos realmente comprometidos con la protección de los derechos políticos y electorales de las sonorenses y que estos se ejerzan libres de violencia. Claro. Entonces no nos quedamos con un documento. Pensamos en ir más allá y hacer compromisos. Es decir, hacemos el protocolo, lo elaboran coordinadamente por el instituto, algunas instituciones que tienen injerencia en la atención de la violencia política, y se hace un pacto. ¿Qué es el pacto? Digamos que es una extensión del protocolo, pero con acciones, y acciones que están en la cancha de la prevención. Es decir, el protocolo que lo firmamos la semana antepasada, lo firmamos el 27 de febrero en el instituto, lo firma el gobierno del estado, obviamente representado por el gobernador, las 10 dirigencias de los partidos políticos en Sonora y las 8 instituciones que atienden la violencia política. Y este protocolo, Marco, a diferencia de otros años, pues ya trae compromisos. Dentro de los compromisos que te puedo mencionar, que tienen que ver con la prevención de la violencia política, está, por ejemplo, que tanto partidos como instituciones y obviamente el gobierno del estado implementen cada día 25 el Día Naranja. Visibilizar el Día Naranja es visibilizar que tenemos que hacer, que establecer, que visibilizar que las sonorenses ejerzan sus derechos libres de violencia. Tenemos también, por ejemplo, al interior de los partidos, que los partidos políticos hagan una guía para que las militantes y simpatizantes conozcan cuál es el trámite de esa violencia política que es competencia de los partidos, de esas instancias que me preguntabas ahorita, de visibilizar esa guía. También a los partidos políticos les establecimos el compromiso, y esto pasó por Consejo General, es conocido por todos los partidos, de establecer capacitaciones en el proceso electoral vigente que tengan que ver con derechos humanos de las mujeres, con fortalecer los liderazgos, pero también de violencia política, entre otros compromisos. Se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una segunda parte, es necesario, se tiene que hacer cuando se acerquen las campañas locales. Gracias a la consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Consejera, muchas gracias. Gracias, Marco. Saludos. Gracias. Hasta luego. Por supuesto, muchas gracias a usted. Muy buenas noches.